Hola chicos, esta semana les traemos un paso a paso para que aprendan a realizar este pastel temático realista en forma de pizza. Aprenderán a hacerlo de principio a fin, así que quédense hasta el final para que vean el corte de este hermoso pastel temático. Comenzaremos por engrasar una bandeja redonda de pizza de aproximadamente 32 centímetros de diámetro y luego vamos a colocar papel antigrasa para evitar que se pegue. Si no tienes un molde de pizza, puedes hacerlo en un molde redondo de la circunferencia que desees. Una vez engrasado, vamos a colocar la mezcla de nuestro bizcocho de vainilla clásico sobre el molde y lo vamos a esparcir por toda la superficie uniformemente. La receta de nuestro bizcocho la puedes encontrar en nuestro canal. Les dejo el link en la descripción del video. Una vez listo, llevamos al horno precalentado a 180 grados centígrados por 25 a 30 minutos aproximadamente. Pasado el tiempo, ya tenemos listo nuestro bizcocho. Con el bizcocho listo, lo reservamos para que se enfríe y procedemos a realizar las decoraciones. Lo primero que haremos será las aceitunas. Comenzamos estirando un cilindro de fondant de color negro, aproximadamente de 1 centímetro de grosor. Una vez tengamos el cilindro hecho, vamos a ir cortando pequeños bastones que serán las aceitunas. Recuerda suscribirte a nuestro canal, darle like y activar la campanita de notificaciones para no perderte de nuestras próximas recetas. Como paso final, con ayuda de una esteca o una boquilla pequeña, vamos a realizar un agujero en el centro del botón de fondant para simular el agujero del hueso de la aceituna. Vamos a repetir este proceso todas las veces que sea necesario, hasta tener la cantidad de aceitunas que deseamos. Cuando estén todas listas, las reservamos y pasamos a realizar el siguiente ingrediente. Ahora vamos a realizar el pepperoni. Para esto vamos a utilizar 3 colores distintos de fondant: café, rojo y blanco. Ahora tomaremos el fondant de color rojo y formaremos un cilindro, el cual vamos a dividir en 3 partes. Y procedemos a aplanarlo un poco. Ahora con el color blanco también formaremos un cilindro, el cual vamos a dividir en 4 partes. Ahora vamos a intercalar entre el fondant de color rojo y color blanco y procedemos a mezclar y a unificar los colores de esta manera, para dar ese aspecto que tiene el pepperoni al ser cortado. Cuando hayamos mezclado los colores rojo y blanco, procedemos a estirar el fondant café en forma de rectángulo, del mismo tamaño que nuestro pepperoni, ya que esto le dará el aspecto de esa capa externa del pepperoni.
Colocamos agua con un pincel y envolvemos, y con ayuda de un alisador o una espátula hacemos pequeños surcos para darle un poco de realismo, y lo llevamos a congelación aproximadamente 1 hora para que al momento de cortarlo no pierda su forma. Ahora realizaremos los pimientos. Para esto vamos a estirar un cilindro de color verde de aproximadamente 1 centímetro de diámetro y vamos a cortar pequeños bastones de entre 3 a 4 centímetros. Luego, con ayuda de un bolillo, vamos a realizar un surco en medio de cada uno y vamos a darle forma. Vamos a repetir este paso las veces que sea necesario para obtener todos los pimientos que necesitemos. Como último paso vamos a cortar el pepperoni que teníamos reservado para así tener listos todos los ingredientes. Y así tenemos listos todos los ingredientes. Procedemos a reservarlos mientras realizamos el siguiente paso, que sería el armado del pastel. Con ayuda de un molde o un plato vamos a marcar un círculo sobre el pastel, dejando aproximadamente de 2 a 3 dedos antes del borde. Y luego, con ayuda de un cuchillo, vamos a retirar toda esa capa superior de la circunferencia que habíamos marcado. Vamos a reservar nuestro pastel mientras realizamos el siguiente paso. Para esto vamos a utilizar fondant de color crema, para lograr este color que se asemeje al color de la masa de pizza cruda. Yo utilicé colorante amarillo y un poco de colorante café para lograr ese efecto. Recuerda colocar los colorantes de poco a poco hasta obtener el color deseado. Luego vamos a estirar 2 cilindros de aproximadamente 50 centímetros de largo que serán el borde de toda la pizza. Y con ayuda de un pincel vamos a pincelar todo el borde del pastel. En este caso yo coloqué salsa de caramelo, para que el fondant se adhiera mejor al pastel. Puedes utilizar almíbar o brillo para frutas, también sirve.
Ahora vamos a colocar los cilindros de fondant en todo el borde del pastel para que asemeje los bordes de la masa de pizza. Y con ayuda de nuestras manos vamos dándole forma al fondant. No debe quedar perfecto, ya que la masa de pizza al hornearse queda irregular y ese es el efecto que deseamos lograr. Ya tenemos casi listo nuestro pastel. Ahora vamos a darle un poco de realismo y con ayuda de un soplete de a gas vamos a ir quemando de a poco el fondant. Por el alto contenido de azúcar del fondant, al estar en contacto con el calor, se caramelizará y así lograremos el efecto de masa horneada. Debemos de tener mucho cuidado en este paso de no quemar más de la cuenta. Recuerda que las pizzas no se hornean uniformemente y tendrán partes oscuras y otras más claras. Diviértete y deja volar tu creatividad. Y así nos queda nuestra pizza, ya va tomando mucho más forma. Ahora vamos a tomar un poco de crema chantilly, buttercream o la crema de tu preferencia y la vamos a pintar de color rojo. Y la mezclaremos con mermelada de fresa para darle sabor. Esta crema la usaremos para realizar una capa recoge migas sobre la superficie en donde luego colocaremos la mermelada que simulará la salsa de la pizza. Con ayuda de una espátula vamos a esparcir toda la crema chantilly sobre toda la superficie del pastel, cubriendo muy bien. Una vez realizado este paso, colocaremos la mermelada de fresa, que sería nuestra salsa de pizza. El siguiente ingrediente que añadiremos a esta pizza será el queso, que para lograrlo utilicé chocolate blanco. Lo congelé para que sea más fácil rallarlo sobre la pizza y dé el efecto de queso mozzarella. Con ayuda de un rallador colocamos bien en toda la superficie. Ahora es momento de agregar los ingredientes que habíamos reservado. Aquí toma como referencia tu pizza favorita. Diviértete colocando los ingredientes a tu gusto: los pimientos, los peperones y las aceitunas. Y para finalizar, coloca más chocolate rallado sobre la pizza. Si llegaste hasta el final del video, muchas gracias. Cualquier duda o sugerencia, o si deseas saber alguna otra receta, déjanos saber en los comentarios.